Una densa lluvia cae sobre Gotham City. Batman estaciona su auto en la entrada de Arkham Asylum. El comisario James Gordon lo está esperando. Ambos ingresan al sanatorio, y si bien pasan por varias celdas, el Caballero Oscuro solo busca a una persona. Se sienta en una mesa iluminada por un foco de luz. Al frente, un hombre de piel blanca y pelo verde juega con una baraja de naipes. Batman trata de hablar con él, de convencerlo de que paren con esta locura que llevan por años, pero en ese instante se da cuenta de que el payaso al que le habla no es el payaso al que busca. El Joker ha escapado del asilo y está dispuesto a desatar el caos en la Tierra. Hoy te presento la obra Batman The Killing Joke de Alan Moore y Brian Bolland. Batman The Killing Joke es un cómic publicado por DC en 1988, escrito por Alan Moore y dibujado por Brian Bolland. Para esto utiliza al comisario de policía James Gordon, a quien somete a una tortura física y psicológica tras atacar a su hija Bárbara Gordon. En paralelo, la historia presenta un posible origen trágico para el villano, explorando su pasado como comediante fallido antes de su transformación química. La obra nació como un proyecto especial solicitado por Alan Moore tras el éxito de Watchmen. Moore eligió trabajar con Brian Bolland debido a la admiración que le tenía por su nivel de detalle anatómico y arquitectónico. El guión se basa parcialmente en la historia de Mind Behind the Red Hood, publicada en el Detective Comics número 168 de 1951, que fue escrita por Bill Finger. Moore tomó el concepto de la planta química y el casco de Red Hood para dotar al Joker de un origen trágico. El guión mecanografiado de Moore es famoso por su extensión. Tan solo la descripción de la primera página, el charco y la lluvia, ocupaba 3 planas completas de texto, detallando cada reflejo y gota de agua. Aunque estuvo listo a tiempo, Bolland tardó casi 2 años en completar el dibujo. Su obsesión por el realismo lo llevó a rediseñar el rostro del Joker basándose directamente en la interpretación de Conrad Veidt en la película muda The Man Who Loved de 1928. Además, la estética de la feria abandonada se inspiró en el expresionismo alemán y en los parques de atracciones británicos de la posguerra. El cómic se lanzó en marzo de 1988 y fue un éxito inmediato, ganando los premios Eisner a Mejor Álbum Gráfico, Mejor Escritor y también Mejor Dibujante en el año de 1989. Ese mismo año también ganó algunos premios Harvey como Mejor Historia y Mejor Álbum Gráfico. Asimismo, ha permanecido en la lista de libros más vendidos de The New York Times durante años, estando de forma intermitente en la lista y transformándose en una historia imprescindible para los fanáticos de cómics. Originalmente DC planteó esta historia como un Elseworld, es decir, que estaba fuera de la continuidad oficial. Sin embargo, debido a su éxito comercial y a la parálisis de Bárbara Gordon, DC decidió integrarla al canon oficial post-Crisis en Tierras Infinitas. El daño a la columna de Bárbara Gordon no fue revertido hasta 2011 con los nuevos 52. Durante todo ese anterior tiempo, el personaje fue redefinido como Oracle, que era la base de inteligencia de la Bat-familia. Antes de escribir la escena del ataque a Bárbara Gordon, Alan Moore consultó al editor de Batman de ese entonces, que era Len Wein. Según declaraciones posteriores de Moore, la respuesta de Wein fue "Yeah, ok, cripple the bitch", lo que traducido significa "sí, ok, deja lisiada a la perra". Esta anécdota se cita frecuentemente para ilustrar la violencia editorial y la libertad creativa que habían a finales de los 80. Sin embargo, más allá del recuerdo de Alan Moore, no hay otras fuentes oficiales u otras declaraciones de otras personas que confirmen que esto es verdadero. La edición original de 1988 fue coloreada por John Higgins, el mismo de Watchmen. Higgins utilizó una paleta de colores psicodélicos, neones y púrpuras saturados para resaltar la locura del Joker. Sin embargo, en la edición deluxe de 2008, con motivo del 20 aniversario, Brian Bolland recoloreó toda la obra personalmente, eliminó los colores estridentes de Higgins y aplicó una paleta más realista, desaturada y fría, dejando tonalidades más intensas únicamente para los flashbacks de la vida del comediante fallido. Hay que dejar en claro que The Killing Joke es un cómic adulto. Si bien se siguen dejando implícitas algunas cosas, puesto que todavía es un cómic de DC, no hay mucho tabú al tocar temas como abusos, como torturas y como una oscura psicología para los personajes. Si bien las historias de Batman siempre han tenido un tono más oscuro, obviando la etapa de los 60, esto que se mostró aquí no tiene tantos precedentes, salvo en la etapa de Dennis O'Neil o también en las historias de Frank Miller, que salieron más o menos en la misma época. Pese a solo tener poco más de 40 páginas, la historia presenta 2 líneas argumentales muy marcadas. Por un lado vemos el conflicto entre Batman y el Joker, y por otro vemos un posible origen para este personaje. Batman lo que intenta es sanar de una forma pacífica su relación con el Joker. Es por
esta razón que lo va a buscar a Arkham. Pese a que se ve muy intimidante entrando en silencio al manicomio, sus intenciones son las mejores, ya que está dispuesto a conversar con el payaso. Sin embargo, este se ha escapado, demostrando que no tiene ningún interés en cambiar la situación. En este cómic uno se da cuenta de que el Joker está dispuesto a todo por conseguir sus objetivos, lo que demuestra un evidente rasgo de psicopatía. Por lo mismo, decide torturar a James Gordon habiendo abusado de su hija y demostrar su teoría de que cualquier hombre puede sucumbir a la locura teniendo solo un mal día. Aquí es donde pasamos a la segunda trama, que es el origen del Joker. Antes de transformarse en un psicópata criminal, el personaje era un comediante fracasado que trataba de mantener a su esposa y a un hijo que venía en camino. Tras su mal desempeño como humorista, se involucra con la mafia para asaltar una fábrica de naipes, pasando a través de una planta de productos químicos en la que había trabajado. Lamentablemente para él, su esposa y su hijo mueren en un accidente doméstico justo el día del golpe. Más encima, los guardias, la policía e incluso Batman los descubren y el Joker termina cayendo en un tanque de desechos químicos que le alteran la piel y el pelo, transformándolo en el payaso que todos conocemos. Esta historia no está puesta al azar. Esto sirve para justificar las acciones y el comportamiento del personaje, aunque en un momento dado, el mismo Joker aclara que este podría no ser su origen real. De todos modos, yo me inclino a creer que sí lo es, considerando las transiciones que se realizan de escenas del presente a escenas del pasado, que paralelamente se parecen mucho. Además, en los mismos diálogos del personaje se deja implícito que él recuerda un poco cómo era su vida antes de convertirse en un criminal. Hablemos del final. Luego de que Batman encuentra al Joker, ambos tienen un enfrentamiento que ninguno de los dos gana. Bruce trata de razonar con el payaso nuevamente, a lo que este le responde que es demasiado tarde, le cuenta un chiste y ambos terminan riendo en la lluvia. Muchos dicen que Batman mata al Joker. Las razones de esta teoría son múltiples. Primero porque se acaban las risas, o porque se apagan las luces del auto, o porque el mismo nombre del cómic es La Broma Asesina. Si consideramos que esta obra es canon dentro de la historia de DC, hay que decir que el Joker no murió. Ahora, si lo vemos como una historia aparte, la verdad es que a mí aún así me cuesta creerlo. No creo que Batman, teniendo un estricto código moral y habiendo tratado de ayudarlo 3 segundos antes, decida matarlo en ese instante. Sobre el título de la historia, recordemos que Moore no es un escritor literal. Esto hay que analizarlo de una forma un poco más metafórica. No porque la obra se llame La Broma Asesina quiere decir que el Joker va a morir tras contar un chiste. Esto también hay que tomarlo como que tras ser un comediante, la vida anterior del Joker muere para pasar a ser un criminal, o que también luego que el Joker cuenta un chiste, mata las aspiraciones de Batman por querer curarlo. Sé que estoy estirando un poco el chicle, pero quiero que se entienda el punto de que no hay que obsesionarse con esta escena, y solo con esta escena, cuando el cómic tiene un montón de cosas que son destacables, más allá de su final. Creo que el verdadero mensaje de este cómic son las decisiones que tomamos en la vida tras las tragedias que nos pasan y cómo reaccionamos ante estas circunstancias. He escuchado varios análisis en los que se argumenta que entre Batman y el Joker no hay diferencia, y que ambos están igual de locos. Si bien esto perfectamente puede ser verdad, Bruce toma la decisión de encauzar los sentimientos de esta tragedia en ayudar a la gente. En cambio, el Joker se vuelve un criminal. Creo que el personaje en el que más se ejemplifica esto es en el comisario Gordon. Él también tuvo un mal día, le dispararon a su hija, abusaron de ella y a él lo torturaron física y psicológicamente, pero aún así le dice a Batman que debe detener al payaso según las reglas y enseñarle lo que es correcto. Alan Moore siempre ha dicho que tiene una forma tridimensional de escribir a sus personajes. Lo que quiere decir con esto es que sus protagonistas tienen motivaciones y toda una historia detrás que explican su forma de proceder. Batman lleva años luchando contra el Joker. Él ya está cansado de esta situación y constantemente se debe preguntar si no será más fácil matar a este villano y solucionar todos los problemas. Sin embargo, Bruce hace todo lo posible por tratar de razonar con este villano, pero se da cuenta de que esto es imposible. La pregunta que surge entonces es, ¿Batman está tan loco como el Joker? Digamos que un tipo obsesivo que se disfraza de murciélago y que sale a pegarle a criminales en las noches debe faltarle más de algún tornillo. Esta es una idea que también se plantea en el cómic de Grant Morrison llamado Arkham Asylum. En esta historia se dice que Batman está tan loco como sus villanos. De todos modos, debemos decir que Batman podrá hacer muchas cosas, pero no es un psicópata, no es un villano y no es un criminal que cree en la maldad. Con eso, él marca la diferencia respecto a los otros personajes que habitan Ciudad Gótica. Más allá de que el cómic sea de Batman, el Joker es el verdadero protagonista de esta obra. Logramos conocer su pasado, sus motivaciones y que el caos que le gusta provocar en la humanidad tiene una justificación. Él es el personaje que mueve la trama y la hace avanzar. Batman únicamente reacciona a los movimientos de su enemigo. Me resulta muy interesante que a pesar de que muestra toda la locura del villano, hay varias viñetas en las que se le ve tomar una actitud más seria, más reflexiva
reflexiva y más consciente de sus acciones, sobre todo porque pareciera recordar perfectamente lo que le sucedió y que eso es una carga que llevará toda la vida, pero que nunca demostrará. En esta historia, Gordon es la prueba clara de la rectitud y de que siempre se debe hacer lo correcto. Hay que recordar que Batman duda en un momento. Él sabe que la mejor solución es matar al Joker después de todo lo que hizo, pero a Gordon no se le pasa esa idea por la cabeza ni por un segundo, pese a todas las torturas que recibió por parte del payaso. Más allá de eso y de ser el motivo junto con Bárbara para que el murciélago se ponga en movimiento, se resta ser solamente un secundario de la historia, ya que los protagonistas son Batman y el Joker. Lamentablemente en este cómic los personajes femeninos son el típico arquetipo de las mujeres refrigeradoras, lo que es bastante machista por parte del guión. Bárbara Gordon solo funciona como excusa argumental para torturar a su padre y para que Batman desate su ira a través de Gotham City buscando al Joker. A su vez, la mujer de este último muere, siendo la justificación para que el personaje tenga un mal día. Ambas no hacen nada dentro de la historia y no tienen un arco argumental definido. Solo están ahí para sufrir, para morir y para que los personajes masculinos reaccionen ante estas tragedias. Brian Bolland tiene un arte fantástico. Los cuerpos son anatómicamente perfectos, salvo en el caso del Joker, el cual está dibujado según los cánones estilísticos del personaje, teniendo la intención de demostrar el caos y la locura del payaso. En cambio, la figura de Batman es imponente, es un verdadero superhumano con un cuerpo de atleta. Asimismo, los rostros de los personajes reflejan a la perfección sus emociones, que pueden ser terror en el caso de James y Bárbara Gordon, enojo en Batman y locura pero con tristeza reprimida en el Joker. Por otro lado, el estilo que maneja es increíblemente realista, pero marcando una diferencia con Alex Ross. Creo que Bolland no tiene nada que envidiarle, sobre todo porque el dibujo se siente dinámico, a pesar de tener una narración clásica y muy estructurada. El ritmo no se siente lento ni pesado, al contrario, cada viñeta pareciera estar en movimiento y tener un mensaje detrás, razón por la cual se pudo adaptar panel por panel en la animación. Respecto a las dos versiones del color, debo decir que me gustan ambas. La de Higgins le da un aspecto mucho más clásico y antiguo, pero que resalta inmediatamente a la vista con esos colores chillones que reflejan el estado de la mente del Joker y que permiten jugar más con las emociones de los personajes. La de Bolland, en cambio, es más uniforme y ayuda a resaltar otras cosas que en la versión de Higgins se perdían, como el tema de los flashbacks. Del mismo modo, esa atmósfera apagada le viene bien a lo oscura que es la historia. Además, que esté coloreada por el mismo dibujante permite que admiremos la obra como él siempre la imaginó. No tengo mucho que decir al respecto de su adaptación animada. Por temas de tiempo se nota mucho que la primera parte es un relleno para poder alargar la película. Se podría decir que esta parte de la película funciona más para poder conocer a Bárbara Gordon, para conocer a los otros personajes y empatizar con ellos, pero realmente creo que no era muy necesario. Creo que la mejor alternativa era, en vez de adaptarlo como una película animada, adaptarlo como un especial de showcase que tiene un tiempo más corto de duración. Además, creo que utilizar la típica animación que ocupa DC en todas sus películas hace que la estética del cómic se pierda totalmente. Lo único que encuentro destacable es que, pese a la animación, la segunda parte de la película es casi una adaptación panel por panel del cómic y que además las actuaciones de Kevin Conroy y de Mark Hamill están tan sólidas como siempre. Por último, algunos conceptos de esta obra se adaptaron vagamente en Joker de 2019 con Joaquin Phoenix en el papel del payaso. Aquí conocemos a Arthur Fleck, quien es un comediante fracasado y que terminó siendo un criminal al ser abandonado por la sociedad y por una fuerte crisis de salud mental. Además, el tono oscuro y triste de la película es muy similar al que tiene el cómic. De todos modos, el director Todd Phillips ha dicho que no se inspiró en algún cómic, sino que en los films de Martin Scorsese, del mismo modo que lo hizo Phoenix para su actuación. Es muy injusto que lo único que se hable de este cómic sea su final. Yo creo que este cómic es la demostración de que no se necesita un evento de 10 números y 300 páginas para escribir una historia épica y que sea recordada por siempre. El único fallo que tiene, como dijimos, es cómo trata a los personajes femeninos, pero obviando eso, aquí Moore construye un guión sólido, con temáticas duras, con una historia rápida, con contenido y que conoce a la perfección a sus protagonistas. Asimismo, el dibujo, ya sea con el color de Bolland o con el color de Higgins, marcan una estética definida y una narración perfecta que hacen de esto un espectáculo visual. No podría decir que es la mejor historia para comenzar a leer Batman, creo que esa podría ser Año 1 o El Largo Halloween. Sin embargo, junto con Arkham Asylum de Morrison, debe ser un gran cómic para entender a la perfección la relación entre Batman y el Joker, su historia, sus implicaciones y cómo esta los puede llevar a un abrupto final. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Te pido por favor que me dejes un me gusta, que actives las notificaciones y que te suscribas al canal para que este proyecto siga creciendo. Nos vemos en un próximo video.